Amén, Señor. Padre, continuamos en tu presencia, Señor. Gracias por este hermoso tiempo de adoración que nos has permitido disfrutarte, Señor. Y hemos escuchado tu voz y tú, Señor, nos has bendecido, Padre, con tu presencia y con tu palabra, Padre. Permite que ahora podamos disponer nuestro corazón. Yo no soy suficiente, Señor. Quita de mí todo lo humano, Señor, todo lo que estorba, Señor, todo lo que no nace de tu corazón, Señor, sino de mi carne y de mi orgullo, de mi altivez, de cualquier cosa que pueda estropear, Señor, de mi opinión propia, este lindo mensaje de hoy, Señor. Neutralízame, neutraliza mi hombre adánico, Señor, y que hoy mi hombre espiritual, Señor, pueda hoy hablar y que tu voz, Señor, sea escuchada en Sion. Amén y amén. Bueno, este es nuestro cuarto mensaje y el 4 representa plenitud. Amén. Saben que el número 4 simbólicamente representa plenitud. Y hoy vamos a hablar de algo muy hermoso y es de ese río de Dios, de esa plenitud que nosotros podemos encontrar cuando profundizamos. Amén. Usted sabe que oración no es un lugar físico, sino que aparte de ser solo un lugar físico para nosotros, nuestra iglesia llamada Sion, también es un estado espiritual. Amén. Eso debo decirlo porque es el rema de todos nuestros mensajes. Amén. Muy bien. Hemos visto que Dios nos ve como unas torres en Sion, en donde la persona que se convierte en una torre es porque ha salido de Babilonia y ahora habita en Sion. Amén, amén, Willington. Y esa persona se conecta y comienza un proceso con el Señor y Dios empieza a elevarlo y lo convierte en una torre. Una torre es una persona que tiene conocimiento y tiene sabiduría porque ve a lo lejos. Amén. Mientras que una persona que está en la alegoría que el Señor nos está ministrando abajo, pues la persona que está abajo se limita mucho a lo que está cerca, amén, a lo que está en su contexto, en su pequeño entorno, amén. Pero una persona que sube, que se convierte en una torre, como leímos, oh torre del rebaño, que te he puesto como protector de mi pueblo, amén. Dios nos hablaba que cada uno de nosotros debe convertirse en eso. Los padres para los hijos, ¿cierto? Los pastores para las iglesias, los líderes para los ministerios, el esposo para su esposa, la esposa para su esposo, los hermanos con los hermanos, amén. Y entre todos estemos en lugares celestiales sentados, o sea, convertidos en esas torres que están en Sion, nada nos va a pasar malo. En el buen sentido, ¿no? Porque hay momentos que vienen pruebas, vienen circunstancias, pero espiritualmente y nuestro corazón siempre va a estar anclado firme y podremos discernir aún lo malo que venga, se va a poder ver cuando ya viene. Pero usted entiende y haya sabiduría y dice, es algo que Dios se está propiciando. Como cuando David fueron a escupirlo a la cara y decirle que era un tintirirín, tin, tin, tin. Y los amigos de él, ¿cierto? No, pero como ya lo iba a llevar mal la pelea, ¿cierto? Iban a defenderlo así porque era el rey y andaba pues con su gavilla y toda la cosa. Y él dice, un momentico, déjelos, porque quizás ellos, y él sabía en lo profundo de su corazón que sí, porque él ya se había convertido en una torre, ya el Señor lo tenía para rey. Pero él decía, déjelo que me digan todo eso porque eso viene de Dios, me lo merezco. Amén. Así que somos Sion, pero nos merecemos muchas cosas que nos pasan, ¿no? ¿Cierto? Amén. ¿Qué dice Marcio? Muy bien. Y en nuestro tercer mensaje hablamos, ¿de qué hablamos en el tercer mensaje? ¿Se acuerdan? El de hace 8 días, que fue glorioso, que se cayó ese corazón y el Señor nos habló a través de un presagio. Y la persona que instaló el dijo, ahí les queda, ahí les entrego, no me acuerdo la palabra que usó, pero esto sí lo dijo textual, un corazón nuevo.
ahí está. Les entrego, les dejo, ahí les pongo y ahí tienen, no me acuerdo del término que él usó, un corazón nuevo. Y por instrucción del jefe, ahora les pusimos unos refuerzos y ahora eso no se va a caer. Así llueva, salga el sol, truene, haya un huracán. Primero se caen las ventanas que el aviso, porque quedó así reasegurado. Amén. Y saben algo que se me pasó el domingo pasado, era decirles, porque a veces es mucha información y es complejo desglosar lo que el Espíritu Santo quiere decir. Pero algo importante que se me pasó decirles es que yo leí para mi vida y para mi familia sacerdotal que fue tipológico. Escuchen esto, tipológico que hubiera venido un papá y un hijo. No vinieron dos trabajadores, como decir, John y yo trabajamos en Uniseñal y entonces vamos a apuntar el aviso y somos amigos. ¿Cierto? O alguien más que no sea de sangre, porque Diana es mi prima. Entonces, Willington y yo trabajamos en el aviso y vinimos a... No, vinieron dos personas de un parentesco. Vino su papá y vino su hijo. Y entre los dos pusieron el corazón nuevo. Y el Señor me habló y me dijo, así va a pasar con tu papá y contigo. Y es algo que tenía, sino que en la fluidez del mensaje se me pasó decirlo, pero eso también para mí y para mi familia sacerdotal fue algo tipológico. Amén. Amén. Quería contarles eso, que se me pasó. Bueno, y hoy, el mensaje de hoy lo he titulado Sanidad y ¿qué? ¿Leyeron el avisito? Sanidad y restauración dentro de lo profundo. Quiero que vayamos a Salmos 46, versículo 4. Sanidad y restauración dentro de lo profundo o desde lo profundo también. Salmo 46, versículo 4 dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Miren esto tan potente, como le digo a mi hija, potente. El santuario de las moradas del Altísimo. Entonces, algo importante que nosotros debemos estudiar hoy para seguir contribuyendo a la revelación de lo que es Sión como tal, ¿cierto? Es que Sión tiene un río. Miren, normalmente en la antigüedad, hoy en día ya no porque la tecnología ha avanzado y existen las tuberías y la hidráulica. Por ejemplo, hoy no tenemos agua, así que hacen en su casa. Estamos en vivo. O sacan un baldecito, si tienen problema de esfínteres, pues sacan un baldecito, ahí les damos un baldecito, ahí está, lo sugieres, con mucho gusto, un balde. Usted me dice qué tamaño necesita el balde. YouTube, perdónanos. Entonces, antiguamente las ciudades se construían cerca del río. Las ciudades principales siempre, antiguamente, se hacían cerca del río, porque el río se usa, el agua, naturalmente hablando, se usa para sustentar la vida. Si no hay agua, ¿quién vive? Podemos vivir sin arroz, podemos vivir sin fútbol, podemos vivir sin plata, podemos vivir sin lo que sea, pero sin agua no vive nadie, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces, es importante que partiendo de ese principio empecemos a construir el mensaje de hoy. Sin agua, no vi, mira, Lina está tomando agüita, yo también. Usted puede tener todos los millones que quiera en el banco. Si usted no toma agua por lo menos 2 veces a la semana o 3, dentro de 3 meses usted se muere. El cuerpo solo resiste 2 a 3 meses sin agua. Obviamente cuando usted se come un alimento ahí viene el agua, ¿cierto? Pero el agua así limpia, a usted le hace mucha falta. Amén. Si no hay agua, las plantas no crecen. Y si las plantas no crecen, pues no hay frutos. Y si no hay frutos, no hay comida, no hay papa, no hay arroz, no hay naranjas,
No hay pescado, se mueren los pescados. ¿Qué comemos? Si las vacas no toman agua y comen pasto, se mueren. ¿Se dan cuenta cómo la fuente de la vida en lo natural es el agua? ¿Qué me gusta la carne? Bueno, vamos más atrás. Los becerros, las vacas, ¿qué comen? El pasto, naturalmente el pasto, ¿no? Si no llueve, no hay pasto. Y entonces, ¿qué pasa? Se mueren las vaquitas. Y si se muere la vaquita, el becerrito, el carnero, no hay carne. Ahora, no, yo soy vegetariano, ¿cierto? Yo soy como él. Entonces yo solo como, solo como cosas verdes. Si no, solo maticas, ¿sí? Si no llueve, si no llueve, ¿qué pasa? El árbol no crece, no da su fruto, no hay pimentón, no hay espinaca, no hay brócoli, ¿qué más? ¿Qué más no hay? No hay acelgas, Cristina, no hay lechuga, no hay tomate, no hay nada. Entonces, desde la antigüedad, este principio natural ha reflejado un principio, ¿qué? Espiritual. Exactamente. Y no se puede reemplazar. Y no se puede reemplazar. Muy bien. Entonces, fíjense que con lo que estamos leyendo, vean las pantallas. Del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Quiere decir que Sión tiene un río. A Sión le atraviesa un río. Y eso es lo que trae la vida a Sión. ¿Mm? ¿Estamos claros ahí? El río de Dios es una imagen o un tipo del Espíritu Santo. Ahora, aplicando al tema que nos interesa a nosotros, ¿cierto? Una persona que no tiene contacto con el Espíritu Santo muere. Literalmente se muere. En su vida espiritual queda tan seco, tan seco, tan seco. ¿Has visto esos arbolitos que se nos olvida echarles agua? ¿Sí? Y se secan, quedan así, que solamente queda el tallo, que ellos, entre comillas, siguen vivos, pero están secos, no dan fruto, no dan nada, están ahí secos. A mí se me secó una matita hace harto. Se me secó porque yo quise empezar a tener matitas en la oficina y yo no sabía mucho de matitas, ahora ya sé un poco más, ¿cierto? Y empecé y le puse la chilegüita y la puse ahí sobre la librería donde tengo los libros y todo eso. Se me olvidó. Y después como a los 20 días vengo y la matica ya está así. No tenía nada de agua y ni siquiera le daba luz. Ahí donde, o sea, no. El asesino de matas, literal. O sea, la tortura. Entonces, asimismo, la representación, la analogía para nosotros es el agua, pero aplicándolo ya en nuestra vida espiritual es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo representa en nosotros el agua de Dios. Entonces, así como así como las corrientes de Dios corren, corren y corren y corren, así como en aquella época que corría un río que pasaba por todo Sión, así nosotros, cuando estamos, por ejemplo, lo que ocurrió hoy, yo sentía al Señor. Cogí el micrófono porque uno tiene la costumbre aprendida, ¿no? La sana costumbre. Ya, aquí de pronto Johncito me mira así. O Cata, porque ya sienten que están terminando, sí, entonces yo cojo el micrófono y pues vengo y hago la ofrenda y hacemos la oración y terminamos para pasar a la prédica. Pues hoy no pude. ¿Sí me explico? Y miren, delante de los ojos de Dios no tenía nada estructurado, nada planeado, es que lo voy a hacer. No, Dios sabe que no. Dios sabe que no, yo no necesito eso. Se los digo con toda la humildad del caso, yo no me muero por pasarme aquí a cantar. Se los digo con el corazón limpio. Yo he cantado donde ustedes no se imaginan ni con frente a... No es la meta. Pero cuando yo estaba ahí,
no podía, o sea, como que iba a pasar y decía, y yo sentía que Dios estaba aquí. Por eso pasó lo que ocurrió. Entonces fíjense que esto nos abre la puerta a lo que quiero hablar en este día. Amén. Porque es importante que profundicemos en el tema del río de Dios, pero viéndolo desde la perspectiva de Sión. Amén. Amén. Miren, antes de entrar al tema, veamos este versículo que dijo el mismo Cristo, Juan 7:38. Miren esto tan bonito. Uy, hoy estamos re veloces. ¿Quién está ahí? ¿Daniela? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, miren esto, correrán ríos de agua viva. Esto pisa más lo que el Señor nos dijo en 1 de Pedro 2:6, que dice: he aquí que pongo en Sión como fundamento la piedra angular, la piedra probada, la piedra preciosa. Eso es una alegoría, una tipología de Cristo. Aquí lo está diciendo, pero primero es así y ahora lo está diciendo al revés. ¿Sí me explico? Miren, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, cuando usted cree en algo, usted lo pone. ¿Cierto? Yo creo que esa guitarra va a sonar, entonces yo la pongo aquí a que suene. Yo creo que algo va a ocurrir. ¿Sí me explico? Cuando usted cree en algo, usted lo toma y lo usa. Lo cree. Aquí cuando dice el que cree en mí, es que lo está poniendo aquí adentro, en su corazón. Lo está poniendo como un fundamento. Y como dice la Escritura, de su interior correrán ríos. Fíjense cómo el Señor es especialista en cruzar. Mírenme todos, porque esto es importante. Esto que les voy a decir nos sirve no solo para estos mensajes, sino para su vida cristiana cada vez que se siente a leer la Biblia. Dios es especialista en cruzar la realidad con la alegoría. Repito, Dios le encanta, por decirlo de otra manera, porque toda la Biblia está llena de eso y el que escribió la Biblia fue Dios, le encanta ponerlo así, como con un velo. Como cuando los apóstoles le decían a Cristo, ¿se acuerdan el domingo pasado? Pero maestro, ¿por qué hablas así? Como que no entendemos. Y él dice, hablo así para que los que tienen ojos no puedan ver. Al revés. Y los que no tienen ojos puedan ver. O sea, los que creen que entienden no ven nada. Y los que dicen, Señor, no veo nada, enséñame, esos ven. Por eso el Señor habla sin alegorías. Y hay que entender esto a través del Espíritu. Amén. Y aquí está cruzada una realidad, una realidad normal, por decirlo así, con una tipología. Porque yo creo en Jesucristo, pero yo no veo que de mí salga agua. ¿O sí? O ahorita que hay racionamientos de moda para allá en la represa. Señor, yo creo en ti. Aquí no me sale nada. Está cruzado. ¿Sí? Están cruzadas el plano natural y el plano espiritual. Amén. Es importante que siempre lean la Biblia de esa manera. Entonces, correrán ríos de agua viva. Ese río, reemplácelo ahora por Espíritu Santo o Espíritu de Dios. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, cuando usted cree en Dios y usted lo pone como su fundamento, de usted sale Espíritu. ¿Cómo se activa el Espíritu Santo? A través del habla, a través de la palabra. Ustedes saben, en Génesis, Dios dijo, hágase. Dios habló y el Espíritu se puso a actuar. Y el Espíritu accionó. Amén. El verbo dice que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Amén. Fíjense que la manera en la que nosotros hacemos que esos ríos corran de nosotros es usando la boca, las palabras, la voz. Amén. La voz, ¿qué dije yo? La voz. Y no es la voz cantando. Pues en este momento en la adoración sí,
pero es la voz cuando usted está orando. Es la voz cuando usted está aconsejando a alguien. Es la voz cuando usted está dando una clase en escuela dominical. Es la voz cuando usted está intercediendo por alguien. Es esa, las palabras. Amén. Porque cuando las palabras vienen de un corazón que cree en Cristo, las palabras se convierten en espíritu. Son un río. En la alegoría de la Biblia. Amén. Muy bien. Entonces, quiero que vayamos, para ir entrando en el tema, Ezequiel capítulo 49. Amén. En 47, perdón. En Ezequiel 47 y en Apocalipsis 22, en esos dos capítulos, los profetas Ezequiel y Juan, ellos vieron una visión sobre el río de Dios. Y esa visión está totalmente conectada con lo que es Sión. Amén. Porque ahorita vamos a ver en Apocalipsis cómo del trono de Dios sale el río y atraviesa la ciudad. Dice la Jerusalén de arriba. Leímos ahora en el Salmo empezando que la ciudad de Dios tiene los ríos y son los que alegran la ciudad, las moradas de Dios. ¿Qué quiere decir? Por donde lo miremos, Sión tiene un río. Amén. Es algo que no se puede negar. Si realmente, o sea, ¿qué nos dice esto? Que si realmente somos Sión, debe haber un río. Sí o sí. Si nuestra iglesia es una iglesia Sión, debe existir un río. O sea, el Espíritu Santo debe correr, debe manifestarse. O si no, la iglesia no es Sión. Fin de la historia. Amén. Si el Espíritu Santo no se mueve a través de nuestras reuniones, nosotros no somos Sión. Somos otra cosa, no sé qué será. Pero, porque bíblicamente, naturalmente en el pasado y en la alegoría, que es la revelación espiritual, Sión tiene un río. Y por ese río dice, ahorita vamos a estudiarlo, que hay árboles alrededor de ese río, plantados. Y esos árboles dan fruto. Miren, vamos a verlo, ¿listo? Leamos leámoslo todo para que hoy comamos Biblia chévere. Me hizo volver luego a la entrada de la casa. Perdón, vamos a ir hasta el 6, ¿listo? Entonces vamos ahí. Y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente. Y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, el sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte. Esto es una visión, para que me entiendan un poco, es una visión, es un éxtasis espiritual que Dios le está haciendo vivir a Ezequiel, al profeta Ezequiel. Y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, el camino de la mira al oriente, o que se ve hacia el oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Eso es importante que lo tengan claro. Hay cosas ahí que es para otro mensaje, pero no me aguanto las ganas. Cuando dice que salen del sur, es porque viene del altar, de la parte de atrás del altar, del fundamento del altar. Ahora, cuando dice que es a la derecha, que se dan cuenta que está saliendo de la derecha, ¿quién está a la derecha del Padre? Dijo Cristo, yo soy el único camino al Padre. O sea, a través de Cristo vamos y el Padre viene. ¿Escucharon? Así va la cosa, en doble vía. Pero dice que es por la derecha, o sea, por Cristo. Porque no dice, sale el agua por la izquierda, sale por la derecha de ustedes es allá, la derecha mía es esta. Y salió el varón hacia el oriente y llevando un cordel en su mano. Un cordel es un metro. ¿Sí? Para que me entiendan, ¿qué es un cordel? Es un metro, lo que usamos hoy en día como un metro. ¿Sí? Y estaba marcado de cada 100. Iba marcado como cuando uno coge el metro hoy en día, que dice 1 centímetro, 2 centímetros. Ellos usaban una cosa para medir, era una cuerda grande, le decían cordel. Y cada 100 metros, o 1000 codos, perdón, es la palabra correcta, 1000 codos, cada 100 codos estaba marcado. Entonces iba 100, 200, 300. Y fíjense lo que ocurre acá.
perdón que todavía me recupero de esa tos. Y llevando un cordel en su mano, midió 1000 codos. Y Dios, el mismo Dios, me hizo pasar por el agua. ¿Hasta dónde? Hasta los tobillos. Síguelo. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió otros 1000, luego otros 1000, o sea, ese luego es pasado un tiempo. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, ese 1000 se está repitiendo mucho. Y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Amén. Déjalo ahí. Entonces, el río de Ezequiel es una imagen del río de Dios. Es clarísimo, ¿verdad? Pero yo lo que discierno acá es que ese río tiene diferentes profundidades. Este río de Dios, este río que el profeta está cruzando, tiene diferentes profundidades. Y no es en vano que la Biblia haya usado las medidas para medir que fueran 1000 codos. El número 1000, atentos, es un número perfecto, es cerrado, como el 10, ¿cierto? Como el 100, el 1000, 10.000, son números perfectos, números cerrados. Ese número 1000 representa en realidad el reino de Dios. El número 1000 representa incremento, multiplicación, autoridad y también un antes y un después. El número 1000. Hay un texto en Apocalipsis, que es el que estás recitando en tu mente, que Dios encarcela a Satanás 1000 años y después de los 1000 años otra vez, vaya enloquézcase porque ya le toca, ¿cierto? Hay otros textos, vamos a ir rápido, aquí los tengo, pero para no irnos tan tarde. Hay otros textos en donde dice la Biblia que Dios decía, le dijo por ejemplo, le dijo a David, toma a 1000 generales y que esos 1000 lleven cada uno 100 tropas, pero siempre era 1000. ¿Cómo se llama? A Josué le dijo, se me fue el nombre, le dice, toma 1000 becerros y sacrifícalos. Luego David, en un momento en el que está teniendo una guerra, hace un sacrificio y dice, voy a sacrificar 1000 bueyes. O sea, alrededor de la Biblia, el número 1000 ha representado el reino de Dios. Ha representado una autoridad en el Señor. Amén. Una abundancia. Cuando yo pienso en 1000, yo pienso en abundancia. ¿Cierto? Harto. 1000. No es 1, 2, 3, es 1000. Amén. Entonces, fíjense que Dios desea que nosotros podamos incrementar en nuestra vida espiritual, pero eso tiene un precio. Amén. Hay algunos que llegamos y estamos con el agua en los tobillos. Y mire, recibir el toque del Espíritu Santo es algo muy hermoso, ¿cierto? Es algo maravilloso, ¿cierto? Pero esos tobillos que apenas tocan, el Espíritu Santo nos toca, ¿cierto?
Eso es glorioso, eso es maravilloso. Pero eso es lo menos profundo de Dios. Eso en realidad es lo menos profundo. Y si aplicamos esto a nuestras vidas en español con cartilla y con crayola, somos esas personas que solamente nos conectamos con lo eterno cuando estamos aquí en la iglesia. Entonces hay muchos creyentes hoy en día, hijos de Sión, que tienen el agua en los tobillos. Recuerdo que había un de la iglesia anterior, donde yo nací y me bauticé, el pastor echaba un chiste que decía que los hermanos submarino, los cristianos submarino. Había otra película que hacía alegoría con eso y era El cristiano de la secreta. O el cristiano 007. Ese es el bueno. ¿Sabes ese? Willington, el cristiano 007. Lo voy a decir solo porque él no lo sabe. El resto, todos creo que lo sabemos. Es ese hermanito, Willington, que es un hermano submarino. ¿Sí? Y es ese hermanito que el domingo él sale a la superficie. ¿Cierto? Todo el mundo lo ve. ¿Cierto? Pero en 3 semanas se sumerge y se desaparece del mundo espiritual. Igual que el hermanito 007. Ese es el agente encubierto en donde nadie, en donde tú trabajas, sabe que tú eres cristiana. Es un ejemplo, ¿no, Linis? Es en donde la gente que se subía a su carro no se enteran que usted es cristiano. Y así con todos. ¿Sí? Es ese parchecito, amigos, en donde no se enteran que usted es cristiana. ¿Sí? Es eso. Es eso. Ese es el cristiano 007. Ese es un hijo de Sión, muy lindo, muy hermoso, ¿cierto? Precioso, nacido del vientre de Dios por voluntad del Señor, pero que tiene el agüita acá, aquí, hasta los tobillos, porque solamente se conecta con su Creador, con el río de Dios, los domingos a las 10 de la mañana. Y eso que llega a las 10:30, a veces ni llega. Ya llega el agua esa aquí a los dedos. Ya, así como cuando usted está bañando, que le llega el agüita y le chapuza y usted le toca pegarle al piso así para que como que el agüita le toque un poquito las rodillas. Amén. Fíjense que ese estilo de vida, mírenme, escúchenme todos, ese estilo de vida en donde solo nos conectamos con Dios, cuando estamos acá, es ese creyente que Dios lo ama, ¿cierto? Pero es ese creyente que quizás lo único que tiene limpio en su vida son los tobillos, los pies. ¿Por qué los pies? Porque es cristiano. Si le preguntan, ¿usted es cristiano o lo matamos? No, dice, no, pues yo soy cristiano, yo amo a Dios, mire, yo voy a la iglesia, aquí tengo mi carnet de Sion. No existe. ¿Cierto? Si lo cogen así, ¿usted es cristiana? Uno dice, no, sí, yo soy cristiano. ¿Usted es cristiana? ¿Sí? Es ese hermanito. Pero de pronto hay cosas en su pecho, hay cosas, obras en sus manos que están sucias. Hay pecados que están ahí, que no se han limpiado. Algunos hasta tienen cargas encima, que Dios, si se sumergieran en el río de Dios, miren, usted se ha metido con cosas pesadas a la piscina. Yo juego con mi hijo de todo lo que usted se quería imaginar. ¿Qué pasa cuando uno se mete con algo pesado al agua? Usted puede nadar. Se le hace difícil, pero usted nada, usted resuelve, ¿cierto? Porque eso no se vuelve pesado. Como cuando alguien en el náufrago y alguien se muere, usted lo lleva alzado, usted lo lleva nadando y lo saca, pero cuando llegan a la superficie,
tiene que hacer 2 o 3 veces mayor esfuerzo para poderlo arrastrar, porque ya no hay agua. Amén. Miren. Entonces, no es casualidad que Dios use el número 1000 ahí, en esta tipología, en esta casi que una profecía que el Señor le permite vivir a Ezequiel. No es casualidad el número 1000. Porque cuando usted fructifica de la manera como a Dios le agrada, cuando usted fructifica, ¿cierto? Usted avanza. Y para avanzar hay una medida en Dios. Hay una medida, hay una estatura. Dice que todos caminamos hacia esa estatura de Cristo. Amén. Se los pongo en otras palabras, para que ninguno se crea más que el otro, porque no es la intención de este mensaje. Por ejemplo, venga papito, un momentito. Yo mido 1,83 y cuando tengo estos zapatos 1,84, ¿cierto? Mido yo bien derecho, cuando estoy así barrigón y jorobado 1,81, normal. Esa es mi estatura normal. ¿Tú cuánto mides? Dígame, ¿cuánto mide el niño? ¿Como 1,50 por ahí? Ok, miren esto. Para yo sumergirme totalmente necesito un agua que me ocupe 2 metros. Para mí, para mi estatura en Cristo. ¿Sí? Él para sumergirse necesita una profundidad de 1,60, pongámosle, ¿no? Digamos que mides 1,50, con 1,60 ya el agua le pasó el cuello y le llegó acá. ¿Sí me explico? Entonces, no podemos ninguno de nosotros juzgar a otro hermano porque no tiene más profundidad, porque cada uno tiene que vivir su proceso en Dios. ¿Me explico? No podemos juzgar a nadie por su proceso que está viviendo con Dios. Lo que sí se puede juzgar, lo que sí nosotros, siendo cristianos y siendo honestos, lo que podemos juzgar son los frutos, ¿cierto? Porque yo puedo tener mi piscina diseñada para mí de 2 metros, ¿cierto? Él en la edad que tiene la piscina diseñada para 1,60, ¿cierto? ¿Sí? Pero depende de él y depende de mí, de los dos, ¿cierto? ¿Cuánto llenamos la piscina? ¿Cierto? ¿Cuánto, en otras palabras, nos sumergimos para poder nadar en nuestra condición? Amén. Si este profeta, gracias papito, si Ezequiel, la estatura de Ezequiel no la dice, pero imagínense que Ezequiel fuera como Shaquille O'Neal, hubiera tenido que ir hasta muy abajo para sentir que el agua le cubre, pero si hubiera sido, no sé, como alguien bajito, como Pedro, como Carlos el amigo tuyo, bajito, como Messi. Sí. Entonces, para llegar a esa profundidad, ¿cierto? Amén. Entonces, miren que las dos cosas van de la mano. Su estatura en Cristo depende o le da a usted la profundidad donde usted puede llegar. Amén. Ahora, esto no lo pierda de vista. Ya les he dicho que el 1000 representa incremento, amén. Multiplicación, autoridad. Amén, Señor. Nuestro destino como iglesia de Sión es hacer que el agua nos llegue hasta arriba. Amén. Ese es nuestro diseño. Eso es lo que Dios espera de nosotros. ¿Recuerdan cuando hablábamos del Salmo el domingo pasado que decía, estos que nacieron allá en algún momento van a venir y se van a llenar de mi presencia, y eso ya es cuando el Señor reúna todas las naciones y para arriba, ¿cierto? Pero dice que hay otros
Y de Sión se dirá, este y aquel nacieron en ella. O sea, hay una cercanía. Amén. Hay una cercanía. Eso aplicándolo a nuestro mensaje de hoy, entendiendo que por Sión pasa un río, ¿cierto? Siendo nosotros hijos de Sión, tenemos total libertad. Nosotros tenemos acceso a ese río, es lo que quiero decir. Amén. Nosotros, siendo hijos de Dios, en calidad de hijos de Sión, podemos tener acceso a ese río que habla en el Salmo. Y ese río es nuestro destino. Finalmente, yo escribí acá, nuestro destino es que el agua llegue más arriba de nuestros hombros y la cabeza. Ahora, pasemos al segundo rema de nuestro mensaje. Cuando el agua llega por encima de la cabeza, como dice ahí, al final del versículo dice, las aguas habían crecido de manera que, miren esta enseñanza, el río no se podía pasar sino nadando. Entonces, cuando el agua llega por encima de la cabeza, usted debe ser capaz de nadar. Escuchen, cuando el Espíritu Santo realmente se toma una reunión, ¿cierto? Usted tiene que ser capaz, si es unción legítimo, usted tiene que ser capaz de poder nadar en ese río, en esa intención del Espíritu Santo. Y ese es el lugar al que el Señor nos quiere llevar. Y la única manera de aprender a nadar es ¿qué? Que el agua nos llegue acá. ¿Sí o no? Miren, yo recuerdo una vez mi papá me cogió en el río. Yo aprendí a nadar muy pequeñito y fui campeón de natación en mi colegio porque mi papá una vez me cogió así y me echó hacia el río. Obviamente pues todo controlado, ¿no? Pero uno en ese momento uno no se entera que todo está controlado. Uno es a salvarse como pueda. ¿A qué voy con esto? Uno solo aprende a moverse en el Espíritu o a escuchar la voz de Dios cuando uno realmente se expone a eso. Cuando uno se expone a la presencia de Dios, a que el río de Dios inunde un ambiente, ahí es cuando se aprende a nadar. Antes no, antes solo es conocimiento. Solo conocimiento y 0.1% experiencia. Y eso no sirve para nada. Tiene que estar las dos. Está el papá diciéndole, bueno, tiene que echar el brazo así, después el otro así y va moviendo los piecitos. ¿Cierto? Así. O si es el nado de sapo, entonces es así. ¿Cómo nadan ustedes? ¿El nado normal? ¿El nado perrito? Ese es el que está aprendiendo, ¿no? El que no se quiere ahogar. ¿El nado perrito o el nado sapo? Que es así. ¿O mariposón? Mariposa que es así, ¿no? ¿Cómo nadan ustedes? Como las piedras. ¡Pum! Ay, Señor. Pero es una realidad, familia, que cuando el agua nos llega arriba, ahí tenemos que ser capaces de nadar. Y quizás al principio nos cuesta. Al principio nos cuesta soltarnos a esa dimensión, como todo esto va amarrado con tener fe. Porque cuando usted tiene fe y usted siente que Dios está, usted abre su boca y usted empieza a profetizar. Usted empieza a fluir en eso que el Señor le da, usted empieza a profetizar. Usted empieza a orar por una persona y la persona es sanada. Pero si usted está así y siente eso, y ese deseo y el agua le subió hasta arriba y usted se queda ahí, usted se ahoga y se queda ahí. Se queda ahí porque el río de Dios no asesina a nadie, obviamente, ¿cierto? Pero usted se queda ahí, sin nadar. O sea, hay muchas personas, les digo honestamente, cuando yo he salido a otros ministerios a ministrar y Dios nos hace lo que tiene que hacer, ¿cierto?
para la gloria del Señor, y empieza el Señor a... Hay gente que conoce ese río, y son Siones, por decirlo así, que están en otros lugares, hijos de Sión, porque los hijos de Sión saben nadar en ese río. Los hijos de Sión saben, profetizan, disciernen todas esas cosas. Hay otras personas que el agua está hasta aquí y ellos están totalmente sin saber nadar. Están recibiendo, están siendo sanados, están haciendo muchas cosas que Dios puede estar haciendo en su interior, pero no nadan. No les corre, como dice Juan 30 y lo que leímos ahora, que dice Jesús. ¿Dónde fue? A ver, Juan 7:38. Yo decía, eso empata con lo que estamos hablando ahora. Yo decía al Señor, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo decía, pero ¿cómo corre? ¿Saben cómo se hace eso? A través de la palabra, a través del acto profético, a través de la imposición de manos, a través de la profecía, que es la palabra, a través del salmo, del canto, es la palabra, a través de todo lo que hacemos. Ahí es que el Espíritu Santo corre, porque como usted se sumergió, ya usted tiene al Espíritu Santo, y ahí usted puede abrir la boca, y el Señor da. Amén, amén. ¿Entienden? Miren, a eso es a lo que tenemos que apuntar. Pero para eso, señores, tenemos que ser capaces de estar en esa profundidad, de estar en esa conexión, de estar en esa lectura de la palabra, de estar en esa búsqueda de Dios. Porque si no, el agua, si nos va bien, de pronto nos llega a las rodillas. Y un día, hoy estuvo gloriosa la iglesia, y usted se va, y mañana por la mañana se levanta y lee la Biblia, y el martes también, porque se fue con el mensaje de Ezequiel del río de Dios, pero ya el miércoles empieza, el jueves, el viernes, y entonces le llegó el agua hasta acá. El martes del miércoles tenía el agua hasta aquí, hasta el pecho, hasta los lomos, la cintura por acá, y se le volvió a bajar. Y le bajó a los tobillos. Se volvió a desaguar. Amén. Amén. Ahora miren, hablar más sobre este tema sería redundar. Yo creo que la alegoría es muy clara. Ahora quiero que nosotros abramos nuestro entendimiento y descubramos qué es lo que significa profundo en Dios. Amén. Porque miren, las profundidades de Dios no tienen límites. Y ahí sí me perdonan. Así el niño mida 1,60 y yo mida 3 metros. Si el niño aprende a nadar, nada. Aquí tengo un ejemplo de este que a veces se mete y nada a veces. Cuando nos toca cantar así en una vigilia. Fuimos a una vigilia y hace como un mes, 2 meses. Un mes y piquito. Eso sabía así como la que hicimos acá en la iglesia. Estaba yo cantando, súper lindo y todo, pero el niño empezó a cantar y el niño se sumergió. Dios lo usó en su pequeña piscina, por decirlo así, pero esa piscina tiene conexión al río de Dios, entonces empezó a nadar y eso fue muy lindo. Y ahí se cumple de que de nosotros corre el río, corre. Amén. Miren, entonces quiero que ustedes quiero que juntos descubramos, ya para entrar en la etapa final de este mensaje, lo que tiene que decir la Biblia acerca de lo profundo de Dios. Les recomiendo que anoten estas citas porque me demoré harto buscándolas y porque son muy bacanas. De verdad que son una cosa muy linda. Dice, lo profundo es un lugar de maravillas. Salmo 107, 24. Todo esto, algunas citas que vamos a leer reflejan cosas naturales que nos enseñan y nos hacen ver. Otras cosas son alegorías. Amén. O sea, tipologías. Amén. Acuérdense que aprendemos a leer la Biblia
de las dos maneras. Lo natural refleja lo espiritual y viceversa. Dice, Salmo 107, versículo 24, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas. ¿En dónde? Fíjense, si queremos ver algo maravilloso de Dios, hay que pasar mucho tiempo con Dios. Mucho tiempo, no solamente la oración de la mañana, 2 minutos, Señor, bendíceme en este día, tiquititaca, tin, tin, tan, tin, tun, tin, y mientras va orando y se va tomando el café, se vale. Pero tiene que tener un momento en donde usted se conecte realmente. Como, si puede tener varios momentos, genial, ¿cierto? Pero en donde realmente usted, su depósito suba, se sumerja, suba al agua, amén. Amén. Otro, lo profundo de Dios es un lugar de abundancia. Reciba esta palabra. Recíbala, Willington. Mire, vea este versículo. Lucas 5, 4. Lo profundo es un lugar de abundancia, bíblicamente. Mírenlo. No estoy predicando, ¿cómo se llama eso? Falsa prosperidad. Esto está bíblicamente dicho. Lucas 5:4, mire, cuando terminó de hablar, Jesús dijo a Simón, boga, ¿qué? Aquí en la orillita, papito, ¿sí? ¿Qué dice? Mar adentro, 2 puntos grandes en su mente, profundidad. Y escuchen, para llegar a mar adentro, eso no es así. Amén, me quitó la palabra, ahí la tengo escrita. Hay que remar. Más profundo, amén. Amén. Entonces, 1000 codos, otros 1000, otros 1000. Amén, Lauris, otros 1000. Amén, Soraya, otros 1000. Ellen, otros 1000. Amén. Dallis, Dylan, otros 1000. Amén. Elisa, otros 1000. A veces es duro, pero otros 1000, otros 1000. Que cuando usted se dé cuenta, usted, como dice el apóstol, he corrido la buena carrera. ¿Y por qué el apóstol hace esa similitud entre un atleta y la vida cristiana? Porque es eso. Es eso. Piensa que llegan a la vida cristiana y se vuelven Goku. Y el Señor los monta en su nube voladora y a andar por el mundo. ¡Carreta! El Señor antes les quita la nube, les quita el Kameha, todo les quita, yo no sé, todo les quita. Los poderes, todo, hasta la plata, algunos. Jesús. Y también les quita sus pecados, sus malas maneras de vivir, sus costumbres heredadas malsanas. Todo eso, todo nos quita y nos deja, bueno, a caminar, como dijo el pastor, a remar. Entonces, miren, moga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Amén. Y ustedes saben, los que han leído el Evangelio, ahí es cuando Pedro y Andrés no pueden alzar las ¿han visto The Chosen? ¿Se vieron ese capítulo? Es eso. Están ahí como que, ¿por qué? ¿A dónde fueron? Obedecieron y fueron a las profundidades de Dios. Amén. Eso hay que hacer. Y nosotros vamos a fructificar. Algunos necesitamos fructificar en lo financiero. Otros necesitamos fructificar en nuestras relaciones. Otros necesitamos fructificar en nuestros ministerios, en lo que sea. Hay que bogar mar adentro y ahí va a haber abundancia de lo que Dios nos quiere entregar. Amén. Otro, en lo profundo es un lugar de alabanza. Miren esta cita, yo quiero que entre todos me ayuden a pensar en esta cita. Salmo 148, 7.
Menos mal que mi hijo no está acá, o si no empezaría con las preguntas. Miren esta cita bíblica. Alabá a Jehová desde la tierra. ¿Y qué dice? Y los monstruos marinos y todos los abismos. Eso es profundidad. Amén. Eso es profundidad. Ahí también dice, ¿cuál tienes tú? NBI. Ponme la NBI solo por este texto. Y lo leemos. Alaben al Señor desde la tierra los grandes animales marinos y las profundidades del mar. Amén. En lo profundo se adora, y se adora de una manera grande. Un animal de esos. Miren, una vez veía, esto no lo tenía preparado en el mensaje, pero ahora me viene a memoria. Voy a buscar eso y a ver si es difícil de encontrar, pero hay un pastor que el pastor, perdón, usó unos micrófonos que son especiales para escuchar el sonido del mar. Todo está en la mayor. Todo el mar suena en la mayor. Es una frecuencia, la 440. Ahorita no se vayan a poner a YouTube. Frecuencia 440 para dormir. Ya me los veo. Pero miren, es que la ciencia, escuchen, la ciencia llega tarde a lo que Dios ya dijo hace miles de años atrás. Hay cantidad de les prometo que voy a preparar una prédica que hable sobre eso, porque uno sale con la cabeza así y maravillado de lo que Dios ha dicho en la Biblia, en tal texto, en tal texto. Y años después, los científicos dicen, ay, la Biblia ya está escrito. Ay, como que Dios sí existe. Amén. En la mayor suena el ecosistema, los sonidos que hacen esas ballenas y todos esos animales grandísimos. El ser humano todavía no ha llegado hasta lo profundo del océano. No han podido desarrollar un metal o una estructura tan fuerte que soporte la presión. Si yo estoy en la piscina de 3 metros y ya me empiezo a oler el oído, imagínense bajar hasta lo profundo del océano. Tiene que ser algo, el ser humano no, yo creo que Dios no le permite al ser humano llegar hasta allá, porque no sabemos quién nos encontremos y empiecen las teorías locas. Y lo que hace el ser humano es siempre tratar de sacar a Dios de la escena, de la ecuación. Esa es la tendencia del ser humano. Pero bueno, regresemos acá. Otro de que lo profundo es un lugar de alabanza. Miren este, Proverbios 18:4. En la Reina Valera dice: aguas profundas, escuchen esto tan lindo. Aguas profundas son la palabra de la boca del hombre. Y arroyo, agua, espíritu, para que ustedes me entiendan, aplicando, y espíritu que rebosa la fuente de la sabiduría. Amén. Fíjense cómo el Espíritu Santo, cuando llena a una persona, llena a un hombre, a una mujer, esas palabras le rebosan, la palabra le sale porque le sale los versículos, lo que vive, lo que piensa en el Espíritu, eso le fluye y eso se convierte en una fuente de, ¿qué dice al final? De sabiduría. Amén. Por ejemplo, a mí en lo personal, a mí me encanta sentarme a hablar con el pastor Radames Fernández y otros que tengo en la lista, pero ese es uno de los que cada vez que lo tengo al frente, pastor, ¿y por qué esto? Pero todo es intencional. Yo así para cogerle ese cerebro, como el Bob Esponja, y hacerle así. Porque es gente que lleva muchos años, muchos años, nadando en el Espíritu. Y como uno en el Espíritu no se ahoga, pues nada más para abajo. Y sigue nadando, y sigue nadando, y sigue creciendo, y sigue creciendo. Amén. Amén.
Otro. Lo profundo es un lugar de revelación. Miren esto tan bonito. Primera de Corintios 2:10. Este me gusta mucho a mí, muy lindo. Primera de Corintios 2:10, además hasta lo escribí acá, dice, pero Dios no las reveló a nosotros, nos las reveló. Uy, me comí la S. Perdón, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu, escuchen, todo lo escudriña, sinónimo de profundidad. ¿Entienden? Y luego dice, aún lo profundo de Dios. Amén. O sea, que si usted entiende esto, nosotros en calidad de hijos de Sión, ¿cierto? Convertidos, saliendo de Babilonia, de Egipto, de nuestra manera de pecar mala, dejando eso atrás, convirtiéndonos en esas torres que dice que yo los resucitaré y los sentaré en lugares celestiales, o sea, un lugar alto, una torre como Dios nos ve tipológicamente, como unas torres. Estando ahí en ese lugar, usted tiene acceso a lo profundo de Dios. Amén. Eso es un regalo y una bendición que nada lo puede reemplazar. Nada reemplaza eso. Que usted pueda descubrir cómo Dios piensa y adquirir esa sabiduría y aplicarla a su vida y a todo lo que usted administra. Mire, eso es una bendición. En todo, cómo usted administra a sus hijos, cómo usted administra sus finanzas, cómo usted administra su relación matrimonial, cómo usted administra su ministerio, cómo usted administra su empresa, a sus empleados, todo. Porque uno a través del Espíritu, uno entra a la mente de Dios. Mire, aquí está escrito, dice, pero Dios nos las reveló ¿a quién? Y esto no es Jesús diciéndole a los apóstoles, porque hay palabras muy textuales que son de Cristo para los apóstoles. Y pare de contar, de ahí para abajo lo que ellos fueron construyendo para nosotros como iglesia. Aquí, esto está en Primera de Corintios. Esto está en Primera de Corintios. Esto lo está hablando Pablo a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Ahí mismo, más adelante, es cuando él dice la Jerusalén celestial, o sea, Sión. Miren qué lindo como todo esto el Señor lo tiene amarrado. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo profundo es un lugar de revelación. Fíjense, lo profundo es un lugar de revelación. Otro, lo profundo es un lugar de sufrimiento. Pero ¿cómo así, Jackson? ¿Pero cómo me va a voltear así la predicación, hermano? Si estamos inspirados para buscar al Señor, para estar... ¿Cómo me viene aquí a decir que lo profundo es un lugar de sufrimiento? Vamos a verlo, ¿listo? Segunda de Corintios 11:25. Y ya vamos finalizando. Segunda de Corintios 11:25. Miren lo que dice. 3 veces he sido azotado con varas. ¿Cuántas? Muy bien. Una vez apedreado. 3 veces he padecido, ¿qué? Naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago. ¿En dónde? En mar adentro, en alta mar, en profundidad. El contexto de este versículo no es que Pablo se está quejando, ni echándose a la pena por lo mal que le está yendo en su ministerio o en su vida. Él, luego de eso, dice que él toma todo eso y le trae gozo a su espíritu.
y le trae vida el gas, o sea, en mis palabras, como gastar mi vida en Dios y todo lo malo que me ha pasado a causa de Dios, yo lo recibo y soy feliz. Luego en otros textos Pablo dice, todo lo que he sido como hombre lo tengo por basura. Mi orgullo, mi dignidad, mi distinción, mi yo soy. Y criado a los pies de Gamaliel, en una familia con dinero, mejor dicho, con todo lo que un ser humano podría anhelar tener. Y dentro de eso habla de los padecimientos de Pablo. Él mismo los dice. Pero todo eso a mí no me interesa. ¿Y dónde estaba? ¿Dónde sufrió? En alta mar. ¿Se dan cuenta? Fíjense cómo, siguiendo la analogía de nuestro mensaje, usted puede estar en lo profundo y estar naufragando en algo. ¿O no? Cristina se ríe. ¿Estás pensando en que estás naufragando? Todos estamos pensando en ese momento en eso. Yo sé usted quién está pensando. ¿En qué, perdón? Pero eso nos tiene que a nosotros dar aliento. Amén. Amén, familia. Que hasta donde nos llegue el agua, pues gloria a Dios, que nos llegue el agua hasta arriba, porque nadamos en el Espíritu. Amén. Amén, familia. Muy bien, las últimas dos. Cójase pues de la silla. Lo profundo tiene una voz. Habacuc 3:10. Escuchen, o lean conmigo más bien. Habacuc 3:10. Lo profundo tiene una voz. ¿Listos? Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. Y a lo alto alzó sus manos. Esto es una tipología de lo que es la magnitud de Dios. Amén. Esto es una alegoría de lo imponente que es Dios cuando su voz, escuchen, sale de lo profundo. Amén. Porque allá en ese lugar de profundidad con Dios, de cercanía con el Espíritu Santo, hasta la más mínima respiración o lo que sea que Dios diga va a retumbar en nuestro corazón de una manera sobrenatural. Amén. Amén. ¿Entienden? Entre más cerca usted está a alguien, si yo estoy cerca a alguien, la persona no tiene que gritarme o hacer muchas cosas, muchos movimientos para yo escuchar. Es más, si la persona me habla un poco duro, yo recibo totalmente el mensaje porque lo tengo al lado o la tengo al lado. Amén. Fíjense cómo aquí en Habacuc dice, el abismo dio su voz y a lo alto alzó sus manos. Y dice, al principio dice, te vieron y tuvieron temor los montes. ¿Sabe qué significa eso? Las ciudades. Las otras cosas. Por ejemplo, el monte se puede representar como esa fortaleza que usted tiene mental en su mente. Pero cuando usted escucha la voz de Dios, usted tiembla de miedo porque usted sabe que esa montaña de pecado que ha construido va a temblar. Y eso se va a caer. Y si usted no se quita, eso le cae encima. Monte representa algo que, como lo hemos aprendido a través de la analogía de Sión, una fortaleza. ¿Sí? Algo alto, algo que se forma y se convierte en algo que se ve. Muchas veces nuestras vidas tienen esos montecitos. También se puede aplicar. ¿Qué montecito tienes?
que no es el monte de Sión, sino son otros montecitos, ¿cierto? Montecito Babiloni, Montecito Egipto, Montecito Tarsis, Montecito, a ver, dígame otra ciudad de esas. Dime. Montecito Persa, Montecito Grecia. Miren a ver. Amén. ¿Qué hay de nosotros que cuando la voz sale de lo profundo hace que ese monte tiemble? Eso es como cuando usted está escuchando una predicación y el Señor está hablando acerca de la pornografía. Y hay personas que tienen ese pecado, tienen ese monte desde hace años, ¿cierto? Y escucha usted al pastor que está diciendo, mira, tal, no sé qué. Esa es la voz de Dios que está saliendo. Y usted por dentro, el monte le empieza a hacer así. ¿Ah? ¿Qué es lo que teme? El pecado. O sea, estoy hablando de un temor, no un temor reverente, sino un temor que... ¿Ven? Amén, familia. ¿Qué es? Tus papás te dicen, oye, tan, tararán, tan, tan. Cristian se queda viéndome. Tan, tararán, tan. Y tú por dentro, normal, estás bien. Pero muy adentro en tu interior, el monte es así. Estoy temblando. Mire, lo digo, no por juzgar a nadie acá, porque yo no conozco las vidas de ustedes y lo sé que hasta más profundo, no sé qué pasa. Lo digo por lo que a mí me pasaba. Que yo ministraba en la iglesia, ya me embalé en YouTube, bienvenidos. Ministraba en la iglesia, allá en la otra iglesia, que no voy a decir el nombre, y en 3 semanas, es que hasta no se me olvida la... No se rían, pecadores. ¿Cierto? Ay, Señor. Entonces, y mi mamá, Emanuel, tú eres un ministro de Dios. Emanuel, ese no es el camino que Dios ha trazado para ti. Emanuel, una cosa. Y yo por dentro del montecito empezaba hasta que se cayó esa vaina. Amén. Amén. Amén, familia. A veces Dios usa a otras personas porque cuando usted no está adentro, ¿cómo usted va a escuchar la voz de Dios si usted no se sumerge? Pues Dios usa al pastor de su iglesia, usa a su mamá, usa a su papá, usa a su amigo comprometido con el Señor, al que sea. Pero Dios habla. Amén. Entonces, las profundidades tienen voz. Cuando usted se sumerge en lo profundo, ahí usted encuentra dirección para su vida. Ahí uno encuentra diseño. Ahí uno encuentra la razón del por qué usted nació en 1986 y está hoy acá en esta iglesia, por decir un ejemplo. Ahí, pero es en las profundidades de Dios, pasando mucho tiempo con el Señor, viviendo a la luz de la palabra, no viviendo a lo que mi propia voz me dice. Es que yo creo que, no, es que yo pienso, aún hay unos todavía más cachetones, por no decir cabezones, si te hemos dicho muchas veces la palabra cabezones, vamos a decir cachetones. Yo les digo así a mis hijos, no sea cachetón, porque a veces cabezón es un poco ofensivo, ¿cierto? Me he dado cuenta, ¿cierto? Con mis herencias, que yo, no sea cabezón. Entonces él puede pensar de que, ay, mi cabeza no funciona. Entonces yo digo, cachetón, tal. Vamos a cambiar, ¿listo? No hay algunos tan cachetones, ¿cierto? Que dicen, Dios me dijo, es que yo siento que es así. Y usted mira la Biblia y dice, por ejemplo, sin ofender a nadie, trae los diezmos al alfolí. Y en mi casa, para que haya provisión en mi casa, alimento en mi casa, y yo te bendeciré. Dice, probadme. Y hay otros cachetones que dicen, no, yo no diezmo.
¿Para que Manuel se compre otro anillo de esos? No. Otra. El hombre y la mujer dejarán a su padre y a su madre y se unirán y serán una sola carne. ¿Cierto? Pero no, está el pelado con la esposa viviendo en la casa con los papás. Está bien, 1 añito, 2 añitos mientras se organizan toda la cosa. Amén, somos familia. Pero 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Entonces la suegra empieza a involucrarse en la crianza de los hijos. El papá, si es un patriarcado, pues entonces el papá quiere imponerse sobre su hijo y sobre la esposa de su hijo, y así, por donde usted lo quiera mirar. Hay un principio bíblico, pero no falta el cachetón que dice, no, es que el Señor me mostró que somos una familia y tenemos que vivir todos en el mismo edificio. ¿Ah? Otro, para darle duro a todos. Ninguno se salva aquí. Otro dice, no te unas en yugo desigual. Dice así. Papi, ¿cómo la ve? Bienvenido a la vida cristiana. Eres un sionista reformado. Dice así. Ya todo se supo, hermano, perdone. No, mentira, estoy molestando. Dice, no te unas en yugo desigual. Ay, no, si es él. No, si es ella. Es que yo la miro y tan linda que es. Yo la cambio. Yo la transformo, pero para el otro lado. Ay, Señor. Miren, la voz nuestra, a veces la voz nuestra nos pega unas engañadas, pero de verdad. Amén. Nuestra propia voz nos hace unas malas pasadas. Y ¿sabe qué? Yo profundizaba y decía, escribía, ya para terminar, la voz en realidad, ¿de dónde nace la voz? Del corazón. Entonces, por eso dice la Biblia, sobre todas las cosas, ¿qué dice? Guarda tu corazón, porque de él mana, que es manar, que fluye, y el agua lleva voz. ¿Entienden? Llévense esta revelación, en el agua hay voz. Babilonia tiene un río. Egipto cuando lo construyeron tenía el río. Todas las ciudades tienen un río. Nosotros somos Sión. Tenemos que alimentarnos del río de Dios. Amén. No de nuestro propio imperio babilonio, ¿cierto? Imperio Egipto y lo que sea. Porque esa voz nos juega una mala pasada y una muy mala. Y ahí es donde algunos pasamos de tener una voz así a volvernos cachetones. Que ya el cachetón, ya a veces se lo entregamos a Dios. Te lo entregamos, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ese cachetón, esa cachetona, así como mi mamá, en algún momento, mi mamá me entregó a mí al Señor. Ya yo tenía esos cachetes así. No solo por los golpes de mi mamá cuando llegaba así como caminando así, como de lado, como prendido, pero de las paredes para no, en fin. En fin, retomemos, amén. Último, y con este nos vamos, familia. Génesis 49, 25. Este me gusta y es el que nos va a gustar a todos. Por eso lo dejé de últimas. Génesis 49, 25. Dice, por el Dios tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba. Escuchen, con bendiciones del abismo que está abajo. Atentos, es el mismo abismo o la misma profundidad de la que hablamos en el versículo anterior. No es el abismo de los demonios,
¿ok? Es el abismo que representa la profundidad de Dios, donde cuando la voz sale de lo profundo, eso trae una bendición impresionante a nuestras vidas. Amén. Cuando la voz realmente sale de lo profundo, que usted no tiene otra cosa que caer de rodillas y decir, sí, es que es la voz de Dios que me está hablando, eso es porque ha salido de lo profundo. Ahí hay bendición. Ahí hay bendición. Mire, retomo, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Atención. Esto representa a la iglesia. Amén. La Jerusalén de arriba. Recuerden el versículo del domingo pasado. La Jerusalén de arriba es la madre de... ¿Qué tiene una madre? Tiene vientre y tiene pechos. Es la madre de todos y ella es libre. O sea, dice que Sión es libre. Acá nosotros vamos a ser bendecidos porque Sión es libre, libre de pecado, libre de toda acta que se levantó contra nosotros en el pasado, libre de nuestro pasado, libre de todas esas cosas. Entonces, aquí cuando dice con bendición de los pechos y del vientre, aplicándolo a las revelaciones, con bendición de la iglesia, con bendición de Jerusalén, la madre de todos, la Jerusalén de arriba, la Sión celestial. La ciudad del gran rey, como lo quiera usted poner, como la terminología que más lo bendiga a usted. Pero fíjense que en lo profundo es donde se halla la bendición. Amén. Amén. O sea, hay que estar, sí o sí. ¿En dónde? Amén. En la profundidad de Dios. Amén. Amén. Ponte de pie. Ponte de pie y quiero que leamos este salmo. Mira esto tan lindo, Isaías 51:3. Amén, Señor. Sé que nos extendimos un poco hoy, pero Dios es el que gobierna. Amén. Amén, familia. Miren lo que dice Isaías 51:3. Dice, ciertamente consolará a Jehová. ¿A quién? A Sión. Amén, Señor. La consolará de todas sus soledades. Escucha esto, que esto es para ti. Y cambiará su desierto en paraíso. Y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Este es nuestro destino, familia. Nuestro destino es ser consolados por Jehová. Nuestro destino es ser sanados de nuestras soledades, ser sanados de nuestras enfermedades. Nuestro destino es cambiar nuestro desierto en paraíso. Y eso solamente ocurre cuando el agua llega. Porque desierto significa que no hay agua, que no hay profundidad. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, Dios les abrió el mar. No pasaron nadando. Y dieron vueltas en el desierto, ahí se quedaron. Y algunos pasaron a la otra orilla, pero nunca profundizaron. Y murieron. Quedaron ahí en el desierto. Pero hubo otros que tuvieron un espíritu diferente. Hubo otros como Josué y Caleb, como el Caleb que Dios nos entregó en nuestra iglesia, que ahora lo entiendo, como
tuvo la capacidad dada por Dios de ver las cosas donde no las hay. Y que gracias a ese espíritu de Caleb que Dios depositó, hoy nosotros estamos acá. Y ya es el momento, históricamente, tipológicamente, naturalmente, como usted lo quiera ver, ya es el momento de que en nuestra iglesia, o sea, usted y yo, entremos a ese lugar de profundidad. Entremos a ese lugar, que podamos conquistar ese monte de Sión en nuestras vidas, que podamos conquistar ese lugar de Sión, porque nosotros somos Sión, familia, y Sión está diseñada para estar cerca. En Sión el río corre, el río fluye. En Sión la adoración corre, la profecía fluye, la alabanza corre. En Sión hay alegría, hay gozo en los corazones, hay alabanza, hay voces de canto, como dice Isaías 51:3. Entra a ese lugar, sumérgete allí, sumérgete. Señor, gracias por tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor. Hay un rey y está aquí en Sión. Hay un rey y se llama Cristo Jesús. El fundamento, el deseado de las naciones. Hay un rey. Y hay un espíritu de verdad que nos inunda a todos. Hay un río de sanidad. Hay un río de restauración que inunda la casa, que sana, que limpia, que trae abundancia, que trae aflicción, que trae revelación, que trae bendición. Ese río, Señor, es lo que buscamos, es lo que necesitamos, es lo que anhelamos, Señor. Es lo que buscamos, Señor. Tu río, Señor. Que fluya, Señor. Que fluya, Señor. Que seamos sanados, liberados, consolados, Señor. Te lo pedimos, cambia nuestro desierto en paraíso. Cambia nuestro desierto, Señor. Cambia nuestro desierto, Señor. Que estas aguas sultíferas, Señor, como dice Ezequiel, salutíferas, Señor, que estas aguas traigan sanidad a nuestras heridas, que estas aguas nos abran los ojos, Señor, que podamos sumergirnos, Señor, para que nuestros ojos sean limpiados, nuestros oídos sean abiertos. Te lo pedimos, Señor. Queremos aprender a nadar en el fluir de tu Espíritu, Señor. Porque una iglesia de Sión fluye en el Espíritu. Es un diseño que no podemos pasar por alto. Una iglesia de Sión es una iglesia donde hay profecía. Es una iglesia donde hay cánticos de adoración. Es una iglesia donde hay gritos de júbilo. Es una iglesia donde hay palabra de vida. Es una iglesia donde hay una tierra deseable. Pero todo empieza en casa, Señor. Hay un rey, Cristo mi rey. Como lo hemos cantado, Señor, gobierna nuestro hogar. Y que venga tu reino a Sión, a la ciudad del gran
Rey. Padre, gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Levanta tu mano allí. Padre, yo te doy gracias por este mensaje. Gracias por hablarnos, Señor. Yo te pido que tú nos lleves con bien, Señor, a nuestros lugares, a nuestras casas, Señor, a donde tú, Espíritu Santo, quieras que estemos, Señor. Protégenos del mal durante nuestra semana. Permite que esta palabra, Señor, que es el cuarto mensaje que nos hablas acerca de nuestra identidad como Sión, lleve mucho fruto, Señor. Que no se nos olvide, Señor, que tú siembres en nosotros esa necesidad de ir a lo profundo, Señor, para oír tu voz, para adquirir madurez, para adquirir revelación, para ser exhortados también, Señor. Queremos oír tu voz desde lo profundo, que nuestra estructura mental se derrumbe, Señor, con la voz, con ese torrente de tu Espíritu, Señor, que no hay manera de soportarlo, sino simplemente rendirnos, caer de rodillas. Si tienes que pedir perdón en el secreto, pídelo, pero haz que las profundidades de Dios te absorban. Señor, llévanos con bien, Señor. Que saliendo de esta puerta, Señor, nuestros pies, Señor, nos lleven por el camino que tú quieres que caminemos. Abre las puertas de empleo, Señor. Cierra las puertas como orábamos en la ofrenda, Señor, que no nacen de ti. Llévate todo espejismo, Señor, que a veces viene en nuestros desiertos, Señor. Toda imaginación de nuestro corazón, todo mal deseo, todo consejo que no ha salido de ti. Llévate todo eso, Señor. Y permítenos convertir nuestros desiertos en lugares de abundancia de agua, de abundancia de espíritu, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios los bendiga. Desde la sombra oí tu voz llamarme. Por un momento yo dudé, y fue así que salí de la cueva hacia la luz.